Bienvenidos a esta transmisión en vivo de nuestro servicio de cielos abiertos. Ha llegado el tiempo de la palabra de Dios. Antes de dar inicio, quiero saludar a las visitas, a aquellos que están conectados. Hoy por primera vez queremos saludarlos. Si usted está conectado por primera vez, háganoslo saber en los diferentes chats, tanto de YouTube como de Facebook. Escríbenos ahí. Estoy conectado por primera vez, háznoslo saber. Uno de nuestros líderes se pondrá en contacto contigo para ayudarte en tus peticiones de oración y también en tus necesidades de crecimiento espiritual. Quiero que sepas que ha llegado a la mejor familia, a la familia de cielos abiertos. Así que te damos la bienvenida. Al final de esta predicación estaremos celebrando la cena del Señor. Así que ten listo tu pan y tu vino. Muy bien. Vámonos a la palabra de Dios, vámonos a Génesis capítulo 25, verso 27. Génesis capítulo 25, verso 27, dice así la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volvió Esaú del campo cansado. Y dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él se lo juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Tremendo esto. Bien, no sé qué consistirá en que algunas personas puedan nacer con estrellitas, como decimos en América Latina, o con un plus, una adición. Algunos pues parece ser que son exitosos, a otros no les va tan muy bien. ¿Qué consiste este tipo de cosas? Bien, hay que aterrizar al asunto. Dios no hace acepción de personas. Amén. Hay logros muy personales en todo este asunto para que la gente le vaya bien. O en su diferencia, nacer en una familia donde tenga las oportunidades para lograr todo esto. Pero en este caso que vamos a leer aquí, en la cual Esaú menospreció la primogenitura, Jacob la recibió. Jacob pues no es beneficiario de esa primogenitura. Y vamos a desbaratar esta historia. Y empecemos de la siguiente manera. ¿Qué es la primogenitura? Como dice la Escritura. Bien, la primogenitura es el 50% de todos los bienes que el patriarca que tenía, además de una bendición especial, muy diferente a los demás. Si, por ejemplo, Isaac hubiera tenido 3, 4, 5 hijos, Esaú hubiera recibido, independientemente de los demás, la mitad de todos los bienes. Él quedaba como jefe de la casa y como líder y patriarca. A los demás tenían que repartirse el resto. Pero su padre le daba también una bendición superior a los demás. Y con esa bendición se garantizaría la continuación del linaje. En este caso, Esaú, aunque era diestro en la casa, era muy habilidoso, algo había en él mal. Y él tenía un problema de carácter. Fíjense con qué ligereza él habló de la primogenitura. La menospreció lo que iba a heredar, pero lo peor del asunto es que menospreció la bendición de Dios allí. ¿Cierto? Y en cambio Jacob, que no tenía esas habilidades que de pronto su hermano del liderazgo, de cazar y de lo uno, no tenía esas capacidades, tenía algo a su favor. Y era que él quería esa bendición de Dios. Pero la manera como quería alcanzarla no era la mejor de todas. Él usaba la artimaña.
Y lo hizo esta vez, pero también lo hizo luego con la ayuda de su madre. En este caso aprovechó que su hermano venía cansado y con hambre y que era débil de carácter, ¿cierto? Y hizo que le vendiera por un plato de lentejas el 50% de su herencia. Ahora, ¿eso se podía hacer? Sí se podía hacer en aquel tiempo. Pero yo no creo que de pronto Esaú en el fondo de su corazón que demostró realmente lo iba a hacer. Pero pareciera que la intención de Jacob iba mucho más allá del plato de lentejas. Ahí quedó plasmada el corazón de Esaú. Por eso el sobrenombre de Edom. Edom y Esaú son las mismas personas. Edom significa rojo, recordando cómo él por el guiso rojo menospreció la bendición y la herencia que su papá le estaba dejando. Pero luego él también comete otros errores. Se casa con mujeres que no tenían la misma fe y las costumbres de su padre y de su madre, y le mortificaron la existencia a su papá y a su mamá, esas mujeres, lo cual, desafiando la autoridad de su padre. También quedó reflejada su mal carácter, sus problemas de formación en el corazón de Esaú. Todas estas cosas, como dice Malaquías, a Esaú aborrecí, mas Jacob amé. A pesar de que Jacob mostraba ser una persona tramposa y mañosa, Dios lo amó. ¿Por qué razón Dios lo amó? Porque en el corazón de Jacob había una inclinación. Su balanza se echaba más al lado de Dios que lo que podía hacer Esaú. Ahora bien, también hay que recordar lo siguiente. Sobre uno de estos dos tenía que caer la responsabilidad del patriarcado. Y no solamente del patriarcado mismo, sino también de cumplir la promesa que Dios le había dado a Abraham, su abuelo. ¿Sobre quién iba a caer? Abraham se la pasó a Isaac. Isaac se la quería colocar a Esaú, pero Esaú demostró no tener el carácter para esto. Menospreció, no daba valor a las cosas de Dios. Y entonces el otro personaje era este hombre que no era buen cazador, no era un hombre diestro, no lo veían con un liderazgo y además de eso era tramposo. ¡Qué dilema! Pero, amados hermanos, y esto me gusta mucho, Dios no ve tu aspecto físico. Dios lo que más ve el Señor es tu corazón. Amén, tu corazón. Eso tenemos que tenerlo claro. Si en tu corazón hay disposición, Dios hará la obra. Aleluya. Quiero también marcar algo importante. No importa qué pase en tu vida espiritual. ¿En qué sentido? De pronto hoy tendrás momentos de altura y algunos momentos tendrás de bajones espirituales, porque somos seres humanos. Pero sea que estés en tu máxima comunión con Dios o de pronto sientas que hayas pecado, nunca te apartes del Señor. Trabaja en recuperar tu comunión con Dios. Cierro este paréntesis. Ahora bien, dice Mateo, y quiero que todo el mundo lo busque en su Biblia. Vámonos a Mateo, en el capítulo 21, verso 28. Hay una historia bien hermosa sobre dos hijos. Y esta parábola, amado hermano, pareciera que hubiese sido inspirada en la vida de estos dos muchachos. Resulta que Jesús habla de una parábola para hablarles sobre las personas que obedecían a Dios y corrían a la salvación. Dice así: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo: hijo, me voy a trabajar en la viña. Respondió él, dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondió y dijo: sí, Señor, pero no fue. Entonces, ¿estas palabras representan el carácter de las personas? No, es su accionar. Este muchacho al principio dijo: no voy, pero después, movido a arrepentimiento, terminó obedeciendo. Pero en cambio el otro dijo: sí voy, se mostró como una persona dispuesta, pero a la hora de que tenía que hacerlo, se negó a hacerlo. Es el mismo caso de Jacob y de Esaú. El uno promete, pero no cumple, y el otro que no promete termina cumpliendo.
Entonces, se cumple el versículo donde Dios dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y compasión de... Sí, es cierto, se puede cumplir, pero también quiero que sepas algo. Nosotros también atraemos la gracia de Dios con nuestro carácter. Amén. Porque Dios no hace acepción de personas. Y Dios tiene misericordia del que va a tener misericordia, pero quiero decirte que también nosotros podemos atraer la gracia, la misericordia y el favor de Dios, como Jacob también lo hizo. Nosotros, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, somos como unos Jacob, que venimos del mundo y por la gracia de Dios nos convertimos en príncipe. Dios nos cambia el nombre de Jacob a príncipe, Israel, príncipe de Dios. Y luchamos por cambiar y por ser diferentes, como Jacob también luchó. Alguien que diga amén. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ser también un imán que atraiga. Pero ¿cómo puede ser esto? Cuando nosotros inclinamos nuestro corazón a Dios, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras falacias, inclinamos nuestro corazón a Dios. ¿Cuántas personas estaban alrededor de Jesús? Llenos de pecado todos, pero hubo muchos de ellos que a pesar de su pecado, se inclinaron a Cristo y Cristo los recibió. Cristo los recibió. Cristo desechó a los orgullosos, a los que tenían problemas de carácter, a los que menospreciaban el favor de Dios. Cristo no los recibió porque ellos ya habían rechazado a Jesús en sus corazones. Pero aquellos que se inclinaron por Jesús, pero aquellos que a pesar de sus pecados y debilidades y de sus problemas, se inclinaron a Jesús, Jesús los recibió. Quiero que sigas leyendo ese texto que te dije en Mateo 21. Porque mira lo que dice el versículo 32, dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creer. Fíjense ustedes, y así también pasó con Jesús. Muchos publicanos que eran pecadores en aquel tiempo y rameras y mucha gente buscaba a Jesús y eran salvos. Y los que pintaban y mostraban algún tipo de santidad y elocuencia teológica terminaron rechazando a Jesús. Jesús lo dijo. Jesús dijo una frase bien bonita que dice: a los suyos vino, pero a los suyos no lo recibió. Vine a Israel, pero Israel, mira, no quiso. Me desprecia, pero a los que lo recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros no éramos los que hubiesen sido elegidos. Nosotros no calificábamos. Nosotros somos una rama injertada en el olivo verdadero. Nosotros no éramos, pero por cuanto nosotros creímos, también nos dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Jesús lo dijo: yo, hijo, puedo levantar de estas piedras, yo puedo levantar hijos. Pero el que cree, yo lo recibo. Entonces, no éramos, pero como nuestro corazón se ha inclinado a Dios, ahora somos. La gente piensa que el evangelio, entonces es algo muy estigmatizante. Y decía: eso de ser cristiano es para los malandros, ladrones, asesinos, prostitutas, bandidos. ¿Y usted, pastor, cuántos ha matado? Yo no he matado a ninguno. Yo quiero decir lo siguiente: gloria a Dios, que si Dios puede hacer eso con esos pecadores, ¿cuánto no más usted, que es un angelito precioso? Más fácil. Amén. Es mucho más fácil. Pero quiero decirle que no hay justo ni uno solo, no hay quien pueda hacer la voluntad de Dios, porque todos pecan. Todo el mundo peca. Todos fallan. Así que todos necesitamos de la gracia del Señor. Y quiero decirte algo: la gracia, el favor de Dios es gratuito, pero es costoso porque es precio de sangre. Amén. Y aunque es gratuito, es costoso, precio de sangre, por lo tanto tiene un tremendo valor. Dios sabe a quién le da ese regalo.
Y Dios derrama ese regalo y esa bendición, esa gracia que Dios tiene, la derrama sobre aquellos que también anhelan buscar de Dios, a pesar que están confundidos, aunque hay pecado en su corazón, pero desean buscar de Dios. Yo a veces le predico a personas que aparentan ponerme atención a mis palabras. Sí, pastor, ¿verdad que sí? Sí, 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 sí. Y a la final desprecian el mensaje. Pero hay otros que discuten contigo y que dicen que jamás irían a una iglesia, que los pastores, que lo uno y que lo otro, y señalan y juzgan, pero están atentos a la palabra y terminan creyendo en el Señor y terminan siendo limpiados por la sangre y terminan siendo tremendos creyentes. Tremendos creyentes. Me gustan más estos. De verdad que sí. Amados, la gracia de Dios se derrama también, amados, porque en el corazón de las personas hay una inclinación y un deseo de buscar a Dios. Así sea mínimo, Dios con ese mínimo trabaja. Alguien que diga gloria a Dios. Una vez nosotros nos enganchamos y tenemos ese mínimo, amado, tenemos ese mínimo de acercarnos, de buscarnos, Dios hace el resto por nosotros. Tú das un pequeño paso hacia el Señor, pequeñito, una inclinación. Dios hace el resto por ti. Cuando Jacob le roba la primogenitura a su hermano con la colaboración infame de su madre y que generó ese dolor allí, esa pelea entre hermanos, o cuando uno tiene preferitismo con los hijos, eso es lo que trae desgracia. Yo le quiero dar un consejo a los padres: nunca se deje acorralar por sus hijos en ese aspecto. Nuestros hijos no son iguales y los debemos tratar de acuerdo a su carácter. Algunos hay que colocarle más atención que a otros por el carácter que ellos tienen, pero los amamos por igual. Si algún hijo te llega a preguntar, ¿tú a quién amas más? No se te ocurra decirle que a ti fulano y que a fulano. No, nada. Yo a mis hijos los amo por igual a todos, aunque los trato diferente porque sus caracteres son diferentes. Pero a todos los amo por igual. No haga como el papá de José, que le compró una túnica a los demás no le compró una. No. Si usted le compró a este, le compra a los demás, a menos que sea algo diferente y especial de que tuviste que hacerlo, ¿sí? Por el colegio. Pero si tú vas a tener una bendición, si bendices a este, bendices a los demás. Amén. Algunos dicen, bueno, entonces no bendigo a ninguno. No. Reparte lo que tienes entre tus hijos. Tampoco es que te vas a negar a darles. Pero bueno, cerrado el paréntesis, Esaú se roba la primogenitura engañando a su padre. Y el padre lo bendice. Pero si usted lee detenidamente, como lo he hecho yo, en ninguna parte de esa historia dice que Dios aceptó esa trampa que estaba allí. En ningún momento. Dios no aceptó esa trampa. No crean ustedes que Dios derramó su bendición porque Jacob le hizo trampa a su papá. En ninguna parte dice eso. La historia dice que Jacob le hizo una trampa al papá recibiendo la bendición de su papá, porque él hizo así con su mamá, pero en ninguna parte dice que Dios respaldó eso. Jamás. Es más, al final de la historia muestra que Jacob se fue sin nada y tuvo que regresar con lo que trabajó. Su hermano nunca le dio nada, se quedó con su 50% y se quedó con el 50% de Jacob. Nunca se muestra que recibió Jacob la herencia que le tocaba, así que eso no fue cierto. Pero después de su huida, que le toca huir porque su hermano la amenaza de muerte, ahí pasa algo interesante. Él tiene un sueño. En ese sueño dice la escritura que conectaba el cielo a la tierra y ángeles subían y bajaban. Y Dios se revela y se le muestra en el sueño: y soy el Dios de tu papá Isaac, soy el Dios de Abraham y ahora soy tu Dios también. Y la tierra que tú ves te la daré. Con el cumplimiento que le hice a Abraham, la promesa que le hice a Abraham, también la haré contigo. Y le da una palabra hermosa en el capítulo, en Génesis 28:15, anótalo. En ese versículo le dice: y no te dejaré hasta que haya hecho todo esto. Y eso no fue enseguida. Amén. Eso no fue enseguida. Para que la bendición de Dios se derramara en ese tramposo,
Dios trató con él años y años y años y le pasaron cosas por su problema, por su trampa. A Jacob le pasó de todo y también le hicieron trampa a la hora de casarse. Y fue al final, él cansado de tanto asunto, tiene un encuentro con Dios y Dios le cambia su forma de caminar aquí en la tierra. Y se cumple lo que le dijo: regresarás en paz a tu casa. Porque hace las paces con su hermano, que venía a matarlo, pero Dios tocó el corazón de su hermano, porque ya Jacob había cambiado y se reconcilian. Pero hasta ese momento, Jacob no era merecedor de nada porque tenía dificultades en su corazón. Fue hasta que él tuvo un encuentro con Dios, que dice el ángel: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, príncipe de Dios. Ya no te llamarás Jacob, que significa tramposo, usurpador. No. Ya no serás más así. No te recordarán así. Ahora eres un príncipe de Dios, y le cambió el nombre. En el momento que nosotros creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y tenemos ese encuentro con el favor de Dios, Dios opera en nosotros un nuevo nacimiento. Y nunca más se acuerda de nuestros pecados y borra nuestras rebeliones. Y es como si fuéramos una nueva persona. Pasamos de ser hijos del diablo, pecadores, usurpadores, a ser hijos, coherederos, príncipes de Dios. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Y todo por la gracia de Dios, por la benevolencia de Dios, por el favor de Dios. Pero es necesario tener una inclinación hacia las cosas de Dios para que esa gracia nos alcance. En ese momento no fue inmediato. No crea usted que Isaac bendice a Jacob y a Jacob era el patriarca. No, sigue siendo un tramposo por muchos años. Y Dios le dijo: no, entre tu hermano y tú te voy a elegir a ti. Tu hermano no tiene el carácter para esto y menospreció la bendición, pero tú, a pesar de que eres tramposo, te veo con un deseo de buscar de Dios, un deseo de la bendición, pero no te veo preparado. Voy a tratar contigo, ¿cierto? Y trató con él y no lo dejó hasta que se cumplió. Algunos de ustedes dirán: pero yo estoy lleno de defectos, pastor. Yo estoy lleno de pecado. Yo he cometido errores en mi vida. No me siento capacitado. Yo no siento que el favor de Dios esté sobre mí. Yo no sé cómo Dios me va a ayudar. Pues me agrada que pienses así en cierta forma, porque Dios no vino por justos, sino por pecadores. Dios no vino por santurrones, vino por gente que ya ha fallado. Y no serán por tu fuerza, sino por la gracia de Dios. Y te quiero decir una palabra que está escrita. Y Dios no te dejará hasta que haya cumplido todo lo que Dios te ha prometido. Bendito sea el Señor. Tus ojos verán su gloria. Dios va a cumplir cada cosa y cada asunto que ha dicho y te va a usar tremendamente. Pero yo sé que hay muchas cosas que deben ser tratadas en tu vida. Y Dios colocará su mano como la coloca en el barro, el alfarero, para darle forma y que seas un vaso útil delante del Señor. Hay que sacarte la trampa de tu corazón, Jacob. Algunos duran un tiempo diferente a otro. Ningún cristiano se parece. Cada quien tiene un resabio diferente. Un corazón que debe ser tratado muy distinto a los demás. Y Dios no va a soltarte hasta haber cumplido esa palabra. Así que lo que tenemos que hacer es permitir que la mano de Dios esté sobre nosotros. Quiero decirte algo. Es la gracia de Dios la que garantiza el éxito. Es la gracia de Dios lo que nos garantiza la bendición, el favor. Esa bendición es el Señor. Amén. Ahora, ¿quiénes califican? Todos califican para esto. Porque Dios no hace excepción de personas. Somos nosotros también los que nos involucramos en esa calificación. Amén. ¿Quieres ser elegido por la gracia divina? Amén. Entonces, muestra deseos por buscar a Dios. Inclínate. Haz que tu corazón gire hacia el Señor. Amén. Gira. De pronto tú dices que no sé cómo hacerlo del todo, pero hay un deseo interno en tu corazón. Y mientras haya ese deseo, Dios va a trabajar con ese deseo. Amén. Y luego ese deseo va a convertirse en fe. Y cuando comiences a tener fe en el Señor Jesucristo,
la gracia, la benevolencia y el poder de Dios se van a derramar sobre ti. Y verás como una escalera que conecta el cielo con la tierra y ángeles que suben y bajan a tu beneficio. Bendito sea el Señor. Solo tienes que tener una disposición en tu corazón por buscarla a Él. Ahora, ¿cómo puedo yo disparar esta gracia divina? Esta gracia divina se dispara con la gracia por excelencia. La gracia, el favor de Dios por excelencia se llama Jesucristo. Si en este momento, mientras yo predicaba, tu corazón ha sido tocado y Dios te ha hablado, es porque Dios tiene un plan maravilloso contigo. Y lo que tienes que hacer ahora mismo es entregarte a Jesucristo. Y Él se encargará de esa obra, no te soltará, Él trabajará en ti, tranquilo. El asunto es que te entregues al Señor. Y una vez tú recibas esa gracia que es Jesucristo por excelencia, las demás cosas Dios te la va a ir entregando. Amén. Porque Jesucristo es la llave que abre todas las bendiciones del reino de los cielos. Y es sencillo. Quiero que en este momento, especialmente a las visitas, a los que están conectados por primera vez o por segunda vez o por tercera vez, que este mensaje tocó sus corazones. Yo les invito a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es la gracia por excelencia, el favor por excelencia. ¿Y cómo vamos a hacer esto, pastor? Facilito. Cierra tus ojos conmigo así. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Dice: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Ahora mismo yo confieso que tengo pecados como Jacob los tenía. Señor, pero en mi corazón hay una inclinación hacia ti. Así que yo te abro mi alma y mi corazón para aceptarte como mi Señor y Salvador. Escríbelo, dilo conmigo, escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando pases lista yo pueda decir presente. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Y tu pueblo dice amén y amén. Si hiciste esta oración, nos gustaría reconocerte y puedes escribir en el chat: he hecho la oración de fe o hice esta oración. Uno de nuestros líderes va a escribirte para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Quiero orar también en este momento por aquellas personas que se encuentran enfermas, amén, o se encuentran bajo la descripción de COVID positivo. Algunos están en las clínicas, otros ya están entubados. Vamos a orar para que el Señor los saque de la clínica sanos y salvos. O de pronto están en las clínicas por otro suceso. Dios quiere que regresen a sus casas, a sus seres queridos, sanos y salvos también. Vamos a orar por los enfermos en este momento. Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Levantamos un clamor ahora mismo a ti. Tú que eres el sanador, tú que eres el médico por excelencia, Señor. Muévete esa clínica, muévete esa unidad de cuidados intensivos, Señor, y sana, Señor Jesús. Aquellos que han sido golpeados por el COVID, ten misericordia. O aquellos que se encuentran por otro tipo de circunstancias en la clínica, sánalos por completo y que vuelvan a sus casas sanos y salvos delante de ti. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús oro por aquellos que tienen necesidades económicas, para que seas tú abriendo nuevas puertas de bendición, Señor. Por los emprendedores, por los empresarios y por aquellos que necesitan un mejor empleo y bien remunerado. Ten misericordia, en tus manos estamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Tu pueblo dice amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien.